Bueno, buenas tardes y reciban un cordial y afectuoso saludo desde la sede de ámbito cultural del Corte Inglés en Valencia. Es un gran placer, un año más, recibirles en este lugar dedicado a la difusión cultural desde hace ya 26 años, a quienes nos ven por el canal de YouTube del Instituto Confucio de la Universidad de Valencia. Por supuesto, también a quienes lo hacen desde los países latinoamericanos de habla hispana o incluso de las amistades que lo hacen desde China. Lo primero que quiero es desearles a todos un feliz año nuevo de la Serpiente de Madera. Como director de comunicación del Corte Inglés en la Comunidad Valenciana, me siento muy orgulloso de poder acoger de nuevo a una institución muy apreciada y con la que mantenemos unos vínculos muy arraigados en el tiempo. Como les digo, es un verdadero placer para el Corte Inglés recibir al Instituto Confucio de la Universidad de Valencia. Me acompañan hoy, lógicamente, su director y buen amigo, Vicente Andreu. Muchas gracias por acompañarnos, así como el maestro calígrafo Adam Liu, colaborador también de esta misma institución. Hoy celebramos con este acto la presentación al público de sus calendarios del Año Nuevo Chino tradicional, que pueden ver sobre la mesa. Tan cerca como el pasado 25 de enero, sábado, la comunidad china afincada en Valencia, junto con el Instituto Confucio y el Ayuntamiento de nuestra ciudad, festejaron la entrada del Año Nuevo lunar. Y lo hicieron a lo grande, como se merece la ocasión, con la celebración de la 12ª Gran Cabalgata. Fue todo un éxito que hoy quieren también compartir con nosotros al mostrarnos las 3 versiones de su calendario. Uno es el tradicional de sobremesa, de forma cuadrada, que lo tienen aquí delante, y otro el dedicado a la caligrafía con tu nombre en chino, y el más, que sería este, y el más reciente de esta particular trilogía es el calendario triangular automontable. Todos tienen las festividades tradicionales de China, de España y las propias también de la Comunidad Valenciana. Y están editados en versión trilingüe, lo cual es de agradecer. Creo que es interesante ese punto. El Corte Inglés felicita esta iniciativa del Instituto Confucio. Vicente, enhorabuena, por cuanto supone un gran ejemplo de la difusión de la lengua, la cultura y la sociedad chinas en su conjunto. Celebrar y entender las festividades chinas de su calendario tradicional, junto con las valencianas y las del resto de España, es una gran muestra de interculturalidad. Les anuncio además que este jueves, día 30, el viernes 31 de enero y también el sábado 1 de febrero, podrán conseguir en nuestras librerías de los centros del Corte Inglés de Valencia, recordemos, Avenida de Francia, Colón, en el centro en el que nos encontramos, y Nuevo Centro, así como también el Hipercor Ademuz, uno de estos ejemplares del calendario automontable totalmente gratis. Estamos hablando de esta versión. Por gentileza, como les decía, del Instituto Confucio de la Universidad de Valencia. Tengo el gusto ahora de presentarles al maestro calígrafo Adam Liu para que les comente el diseño de la serpiente que ha elegido este año y su significado. Adam, bienvenido. Pues gracias a Pau y gracias a todos. Estamos aquí otra vez presentando un calendario de este año, Serpiente de Madera. Serpiente, el horóscopo para los chinos, es un animal muy inteligente y agilidad. Y año madera para nosotros es un año de mucho crecimiento, porque madera es vegetación. Y muy curioso, este año de serpiente tenemos 2 primaveras, uno que es en principio y el otro es final de este año, porque es realmente que son del año siguiente, pero dentro de este año el calendario. Entonces, este año esperamos que hay mucho crecimiento en todo. Gracias, Adam, por tus explicaciones y le cedo la palabra ahora a mi amigo Vicente Andreu. Como saben, él es el director del Instituto Confucio de la Universidad de Valencia y nos va a dar más detalles sobre esta iniciativa del calendario que se enmarca en las celebraciones del Año Nuevo Chino y sobre el programa completo de las actividades que se han programado para estas fechas. Cuando quieras, Vicente. Muchas gracias, Pau. Y es un placer
como siempre, estar de nuevo aquí en esta casa del Corte Inglés, que siempre está tan atenta a nuestras iniciativas. Y, por supuesto, buenas tardes o buenos días por la diferencia horaria a quienes nos ven por nuestro canal de YouTube en Latinoamérica. Comienzo, como lo ha dicho Pau, felicitándoles a todos y todas para que tengan un gran y feliz Año Nuevo Chino de la Serpiente de Madera. Como ya se ha dicho ya, vivimos este pasado 25 de enero, sábado, aquí en Valencia, una gran cabalgata con la celebración del Año Nuevo Chino 4723-2025. Con esa cabalgata ya son 12 las que hemos llevado a cabo en nuestra ciudad, que empezamos en el 2012. Por tanto, hemos cumplido el primer ciclo de los 12 animales del zodíaco tradicional chino. Fueron miles y miles de personas las que participaron en este gran acto público. Una cabalgata que se desarrolla desde el barrio más tradicional de negocios chinos aquí en Valencia, la calle Pelayo, y llega hasta la mismísima plaza del Ayuntamiento. Ello constituye una excepción, porque la nuestra es la única cabalgata china en España que lo hace y llega hasta la misma plaza del Ayuntamiento. No podemos olvidar, asimismo, que durante la mañana y en esa misma plaza del Ayuntamiento hubo numerosas actividades y exhibiciones y representaciones del folclore, cultura y sociedad de esta civilización que va por su año ya tradicional 4723. Les agradezco a todas esas miles de personas su interés por conocer más sobre esta cultura no ya tan lejana para nosotros. Durante esa misma mañana del sábado, los calígrafos del Instituto Confucio, coordinados por nuestro maestro Adam Liu, que hoy está aquí con nosotros, regalaron más de 4.000 calendarios con el nombre en caracteres chinos de quienes así lo solicitaron. Una exhibición de la que nos sentimos, con razón, muy orgullosos de llevar a cabo. Para el Instituto Confucio de la Universidad de Valencia, la presentación de nuestros calendarios tradicionales es un hito en la programación de actividades de la fiesta de la primavera, que es, como se conoce, el Año Nuevo Chino. Una programación que iniciamos el día 20 de enero y que concluirá el próximo 13 de febrero y que pueden consultar en nuestra página web uv.es/Confucio. Invito a todos para que nos sigan y vengan también a vernos. Nos parece muy importante difundir la lengua y la cultura chinas a través de sus costumbres y fiestas populares. Estamos convencidos de la importancia de estas herramientas que brindan a personas no especialistas una visión panorámica de este milenario pueblo. Con ellas provocamos una serie de simbiosis cultural entre nuestras costumbres y las suyas y comprobamos que no hay tantas diferencias pese a la distancia geográfica. Fomentamos, pues, las ideas de la tolerancia y de conocimiento mutuo en las que tanto creemos como medio para una convivencia pacífica. Solo me resta desearles mucha salud y felicidad y que la serpiente, un animal considerado hermano menor del dragón que acabó ayer, les traiga prosperidad, dicha y felicidad. Por supuesto, muchas gracias, Pau, como siempre, por tu acogida. Pues con estas palabras de Vicente Andreu, director del Instituto Confucio de la Universidad de Valencia, damos por finalizado el acto de presentación de los calendarios del Año Nuevo Chino tradicional. Recuerden que el jueves 30, el viernes 31 de enero y el sábado 1 de febrero lo tendrán gratuitamente en las librerías de nuestros centros de Valencia, los centros del Corte Inglés de Valencia. Recordemos, el Corte Inglés de Colón, el Corte Inglés de Avenida de Francia, el Corte Inglés de Nuevo Centro y Hipercor de Ademuz. Muchas gracias por su atención y lo más importante, que tengan todos un buen año de la Serpiente de Madera. Muchas gracias.